Abrimos una nueva convocatoria para proyectos federales de innovación. Los PFI son fondos nacionales asignados a las provincias que buscan resolver un problema local concreto a través del conocimiento y trabajo de grupos de investigación. Esta iniciativa permite que instituciones, investigadores, municipios, Estado provincial y empresas trabajen de manera colaborativa y con un objetivo en común. Conoce más información en iccti.chaco.gov.ar/PFI 2023. Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba, en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente, frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 30 años, en forma ininterrumpida, con este día tan, pero tan frío que nos está castigando. Pero si hablamos de castigos, yo creo que hay algunos que son más importantes que otros, ¿no? Y para destacar uno de ellos, quizá un verdadero flagelo, es la desigualdad, que azota a toda la humanidad, como resultado de la diferencia que hay entre los hombres. Y esto no es de ahora, esto viene de la época, que hace 7000 años, de la época neolítica, donde ya se descubrieron que había algún tipo de diferencia y que no ha dejado de crecer siglo tras siglo, cada 10 años, cada 5 años, cada 1 año, en forma ininterrumpida, llegando a situaciones adversas. Y no se circunscribe la desigualdad, como todos creemos, a la riqueza que pueda tener una persona o al patrimonio que pueda llegar a ostentar, sino que abarca mucho más cosas, como por ejemplo las expectativas de vida que tenemos que tener, la seguridad que nos merecemos, el poder recibir una educación de calidad, una atención a la salud como corresponde, tener la posibilidad de tener una vida, una vivienda digna y fundamentalmente posibilidades de progreso, de créditos, de capacitación y de desarrollo. A tal punto es desigual todo esto de que la UNESCO ha podido establecer de que América Latina es una de las regiones con mayor índice de desigualdad del mundo. Y todo esto nos indica que vivimos en una sociedad antagónica, dividida y hasta violenta, que nos llevan a la situación que hoy estamos viviendo los argentinos, enfrentados unos a otros. Cuando todo dice que debiera ser diferente, tendríamos que vivir en un país con armonía, con diálogo, con posibilidad de desarrollo y fundamentalmente con buenas expectativas y esperanza. Y algunos entendidos dicen, claro, esto es consecuencia de falta de políticas de Estado que atiendan esta cuestión. Porque de otra manera esto se podría ir en el tiempo solucionando, pero es como un círculo vicioso, ¿no? Que no termina de crecer. Y como decía el padre del Blanco en alguna de sus notas,
hay una élite de políticos que atienden más a su patria que a la patria de todos. Y es verdad, es decir, impera lo individual sobre lo colectivo, no hay posibilidades de concretar cosas donde el poder económico atenta contra el sistema democrático y contra las posibilidades de crecer que tienen cada uno de sus ciudadanos. Cuando se habla de igualdad, cuando se habla de justicia social, cuando se habla de tantas cosas, parece que fueran cosas efímeras que no van para ningún lado. Llegan periodos de elecciones como ahora, escuchamos enfrentamientos, escuchamos promesas, escuchamos un montón de cosas que pasan los meses y no se terminan cumpliendo y terminamos cayendo en una sociedad que estuvo dividida durante muchos años con este enfrentamiento político-militar, que nos llevaba un péndulo donde un tiempo estaban los militares y otro tiempo estaban los civiles y que finalmente nunca llegábamos a nada y la evaluación de cada uno de estos gobiernos eran un fracaso. Y de esto no hace mucho. Porque un país que de 1880 a 1940 no paró de crecer, donde teníamos un ingreso per cápita más alto que los de Alemania. Y hoy estamos, no sé, estamos entre los últimos países con mayor presión tributaria, con situaciones adversas, con imposibilidades y con todo lo que estamos viendo en estos últimos días. ¿Y esto qué es? Esto es el resultado, o esto provoca como resultado la desigualdad. Por eso quería hablar de este tema hoy con quienes nos acompañan y quiero arrancar con el padre del Blanco, que él todos los domingos escribe unas notitas que son bastante duras respecto a esto, que bueno, yo traté de hacer muy rápidamente una evaluación, una síntesis de todo lo que estamos viviendo. Rafael. Sí, es la verdad, estamos pasando por una situación desde hace décadas, ¿no? Creo que, digamos, la Argentina tiene una casta de dirigencia con una profunda inmadurez cívica. No hay verdaderamente, creo, en ellos una conciencia verdadera de lo que significa la República. Y entonces con un ejercicio de la política también muy particular en la Argentina, que termina imponiéndose a los tres poderes del Estado de la República, afectándolos, influenciándolos y de alguna manera condicionándolos también, ¿no? Y por eso me parece que, digamos, es la dirigencia la que tiene que hacer una honda y profunda reflexión acerca de su rol y función a la hora de asumir funciones y de conducir a la patria, ¿no? En un artículo hace, me parece, 2 domingos, un poco en serio, un poco en broma, les mandé a los dirigentes argentinos a que hagan un retiro con la Biblia, sobre la cual juran muchos, y con la Constitución Nacional, porque claramente ahí está el déficit en el ejercicio de sus funciones, ¿no? A veces uno queda como sorprendido de cómo ignoran la Constitución Nacional, que es el marco institucional de la patria, y por supuesto contradicen de manera absolutamente burda, obscena tantas veces, la palabra de Dios, que es sobre la que ellos juran. Entiendo a los que no juran sobre la Biblia, pero los que juran sobre la Biblia creo que tienen también, digamos, que hacer un examen de conciencia acerca de ese juramento que hacen y que cuando llegan a la función hacen exactamente lo contrario a nivel de la Constitución y a nivel de la palabra sagrada. José, nosotros en televisión decimos que la realidad supera la ficción. Y la realidad es una síntesis de lo que yo presenté, lo que está diciendo el padre del Blanco, de lo que estamos viviendo. Las consecuencias también son una realidad. Sí, hay dos cosas sobre las que quiero poner la mirada, digamos. Por un lado, este concepto de la desigualdad, que es lo que nos trae hoy a conversar acá entre nosotros, tiene que ver con una desigualdad en la administración de los recursos. Porque si nosotros nos fijamos hace 2 años, la Argentina tuvo por primera vez, creo que en su historia, un superávit en la cantidad de ingresos por sobre los egresos en el comercio exterior. O
¿sí? Fue la novedad hace 2 años, que por primera vez la balanza comercial de pagos, digamos, era favorable a las cajas, a las arcas del Estado. Y la pregunta es, ¿en qué se gastó ese superávit, digamos, esa cantidad de dinero? ¿Para dónde fue? ¿Fue a los más necesitados? ¿Fue a los hospitales? ¿A los sueldos de los docentes? Yo, por ejemplo, soy docente. Soy profesor de historia en el nivel medio de esta provincia. Tengo todas mis horas, ya casi con 18 años de antigüedad. Y con lo que gano, no llego a... Soy un indigente. Estoy en las líneas de pobreza. ¿Cuánto ganas? Y estoy en 155.000 pesos por mes. Bajo los índices, casi bajo los índices. Estamos ahí, estamos en esa línea. Entonces, y ni hablar de la policía, de los enfermeros, de los maestros, de todo el mundo. Y ni si nos vamos al sector privado, peor. Entonces, la cuestión de la desigualdad se tiene que medir en cómo se administran esos recursos. Porque, ¿a dónde fue ese montón de dinero producto del esfuerzo y el sacrificio de todo el pueblo argentino? Hay un superávit en la balanza comercial internacional y se utiliza para pagar la deuda externa, no para subirle el salario a los jubilados, que están peor que los docentes. Los docentes al lado de los jubilados vivimos en, no sé, en Finlandia. Doy fe, 63.000 pesos. Por eso, 63.000 pesos. ¿Me explico? Entonces, es el concepto de, yo por ahí difiero con lo que decía el padre, el concepto de que acá como se dice ahora, la casta política, no tiene que hacer ninguna reflexión. Acá el que tiene que reflexionar a fondo es la población, los trabajadores, lo que la están pasando mal, y tienen que sacar una conclusión de cómo seguir hacia adelante. ¿Ahora no crees que son cautivos? No, bueno, sí. Porque ¿Quién vos puede ser? reflexionó, ¿cuál es el poder que tiene una sociedad que está en alguna medida aplastada y dependiente? Sí, no sé. Mire, en Corrientes, que hay una sociedad más atrasada, casi medieval, con unos índices de pobreza y de analfabetismo terrible, este fin de semana... Pero Corrientes es república aparte. Bueno, hasta mientras sigan siendo parte del territorio nacional, son argentinos... Pero son muy particulares, igual que los salteños y todo. 45% de abstención electoral. Es un claro mensaje al mundo de la política de que las cosas no están haciendo bien. Porque como vos decías, claro, a 40 años... de esta democracia que estamos viviendo, con sus idas y venidas, con estas idas y venidas, evidentemente hay cosas que hay que ajustar en la representación política, evidentemente hay cosas que hay que ajustar en los intereses de la macroeconomía. Porque si nosotros vamos a tener un superávit comercial internacional gigantesco y lo vamos a usar para no resolver los problemas de la población, yo siempre doy un ejemplo. La primera medida de gobierno de este gobierno nacional de Fernández ni bien asumió, congelamiento del sueldo de los jubilados. Entonces, es por ahí donde va la cosa. Hay que exigirle al poder político, a la justicia, al poder legislativo, que empiecen a trabajar sistemáticamente. Hoy la desigualdad se basa en la posibilidad de poder alimentar a las familias de cada uno. Sin ninguna duda. Esa es la primera desigualdad. Que duda. Gente que tiene trabajo en blanco, como es mi caso, digo, hablo de mí para dar un ejemplo, no estoy excluido del resto de los ciudadanos de esta provincia, de este país, ni de este mundo, estemos por debajo de los índices de pobreza. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, eso es lo que tiene que resolver el poder político, y cuando digo poder político, digo todos los partidos, no hay nadie que quede afuera de este baile. Le vamos a preguntar, Charlie Fugnerí es economista, ¿no? Esto encaja para tu conocimiento. Si pasás el micrófono, por favor. ¿Qué evaluación haces, Charlie, de lo que se está hablando y la realidad que vivimos, ¿no? Bueno, la realidad que vivimos es patética y en gran parte es fruto del Estado mismo. El Estado en la República Argentina creció en los últimos 20, duplicó, prácticamente dos veces creció. De tener una participación allá en el 2001 del 20-22%, ahora estamos en el 45% del PBI. Entonces el problema acá es el Estado, no son los privados. Es decir, los privados son los que generan trabajo genuino y de esa manera se solucionan los problemas de desigualdad y de pobreza. Cuando hay crecimiento, aumenta el trabajo genuino, el trabajo productivo, no el empleo público ni el empleo subsidiado. Es un problema que nosotros tenemos. Desigualdad va a existir siempre, es decir, forma parte, es inherente
no solo al ser humano, sino a cualquier especie. Es decir, no todos somos iguales ni tenemos las mismas condiciones, y en esa hermosa diferenciación nos llevamos muy bien. Es la mejor parte. Hay gente que sabe tocar el arpa, otros saben agarrar bien una pala, un camión, y bueno, cada uno tiene sus habilidades. Pero acá el problema es el Estado y quién lo administra. Es decir, lo administran por lo general gente ignorante, que no sabe de qué se trata. Porque acá hacer la política muchas veces es empezar pegando afiches, cómo se camandulea y cómo se llega a los estratos del poder. Poder es dinero. Y hay otra gente que también acompaña esos procesos, porque nunca faltan los vivos, los asesores, y etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema nuestro. El problema nuestro es estar anclados en un tobogán descendente, porque te quería decir algo. El mundo, desde el año 1800 en adelante, en los últimos 200 años, el crecimiento ha sido exponencial, impresionante, gracias al capitalismo. Es decir, hemos mejorado nuestros niveles de salud, educación, infraestructura, organización, cómo se ha trabajado. Es impresionante el desarrollo. La humanidad del año menos 100.000 años hasta el año 1800, entre el 80 y el 90% de la población era miserablemente pobre. Analfabeta. No nos podemos imaginar cómo se vivía, no nos imaginamos. Y en 200 años hemos cambiado notablemente, hemos aumentado. Y una generación, no quiero parafasear a la iglesia, una generación sigue a la otra, en el Génesis, es decir, una generación mejora a la otra. Es decir, yo mejoro y yo gano más y mi ingreso ha mejorado que el de mi padre. Y el padre de Bill Gates, a su vez, era un tipo también que trabajaba bien, pero Bill Gates es un hombre que ha ganado fortunas. Y eso no es desigualdad, porque yo gano muy bien y gano mejor que mi padre. Hay otros que no ganan tan bien, ¿me entendés? Pero todos hemos mejorado. Toma el caso de China. China, un país que hace 20 años tenía el ingreso, el chino, 150, 200 dólares por año, ¿viste? Una cosa miserable. Hoy el chino gana 7.000 dólares por año. México no ha mejorado. Pero también hay 100 millones de chinos que son muy ricos. Eso está mal, ricos, sí. No, está bien, bueno, empujan, ¿me entendés? O sea, la desigualdad, insisto, no es un problema. No está bien, hay que disminuirla. Esos son otros estándares. Y cuanto menos se meta el Estado para achicar esa brecha, mejor. Porque como decía el general, cuando uno hace una gárgara, algo de agua se traga. Este paso, César. Bueno. Acá escuchando un poco ahí, bueno, algunas cosas diciendo de todo, porque hoy, y como hace 100.000 años, todo, el más rico quiere ser más rico y el pobre cada vez más pobre. O sea, no cambió tanto la humanidad en ese sentido. Y también los privados que dice no están así tampoco. O sea, los privados son el poder económico en la Argentina, es prácticamente el problema en la Argentina, son los grandes evasores, son el problema que roban a la Argentina, a los trabajadores. Cada vez es más la desigualdad que hay. Entonces, en ese sentido, yo por ahí diciendo el capitalismo, creo que no hay un modelo económico perfecto. Pero que todos los modelos económicos tienen partes buenas y tienen partes malas. Hay que saber administrarlo y creo que el Estado está para eso, para tratar de regular esas diferencias, esas desigualdades. Si el Estado hasta hoy lo hizo bien, mal o regular, bueno, eso es interpretación de cada uno, por supuesto. Charlie, ¿el empresario le roba a los trabajadores? No. El empresario, al contrario, es el motor de la economía. Hay empresarios buenos, malos, como en cualquier situación, pero el empresario es el que asume los riesgos de la producción. ¿Pero no se aprovecha el empleado? No, es decir, tampoco vamos a idealizar situaciones. Hay empresarios buenos, malos, regulares, gordos y flacos. Es decir, pero en general el empresario es el que mueve y hace que la función, que se mueva y crezca la economía. El Estado no produce nada.
El Estado Administra todo todo lo lo que que- y administra mal encima, Sí, porque claro, yo quisiera claro, que alguien me claro. dé un ejemplo de alguna cosa Sí. bien que ha hecho el Estado, todo, o sea, es decir, lamentablemente, yo no que soy un enemigo del Estado, soy un amigo del Estado muy chico, muy ordenado, chiquito, y que libere recursos para el sector privado. Porque eso que el Estado tenga organizaciones gigantescas, que hoy tienen 20 ministerios a nivel nacional, no sé en la provincia cuántos ministerios son, secretarías, toneladas, y toneladas de gente que va y trabaja, y obviamente van y hacen sus cosas, yo no digo que no estén haciendo. 3,5 pero- millones de empleados públicos. pero son necesarios. Entonces, ese es el problema, porque los recursos son limitados. Entonces, no es un mundo infinito este. Entonces, vos tenés que saber a dónde se asignan. Y la mejor manera de asignar los recursos es a través de esa palabra tan temida que se llama el mercado. Los precios, es decir, vos vas asignando. Cuando yo voy al panadero y compro 1 kilo de pan, le estoy entregando parte de mi ingreso, se lo doy a él. Él a su vez le paga a su gente, paga al molinero, le paga a este. Es toda una cadena de distribución que se va distribuyendo a través del mercado. Compra-venta a través de un precio. Cuando el precio es bueno, los muchachos van y quieren atarse en ese mercado. Cuando el precio es malo, se rajan. Y así funciona esto. E insisto, los empresarios son buenos, hay de todo, hay algunos que son unos desgraciados, yo no lo niego, ¿eh? Y siempre el jefe es un mal tipo, nunca tuve un buen jefe, pero bueno, eso forma parte de la historia. Pero no, al contrario, el empresario es el factotum de nuestra economía, es el que lleva adelante el carro, no el político. Rafael. Sí, yo creo que, digamos, el sistema está mal, ¿no? Qué sé yo, uno se encuentra con empresarios jóvenes, en el caso yo tengo un sobrino, me dice, yo quiero ser absolutamente correcto en todo lo que el Estado me pide y me exige, ¿no es cierto? Pero no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer trampa, porque no tengo alternativas, ¿no? Entonces, me parece que es eso, ¿no? Justamente lo que decía, un Estado absolutamente gigantesco que tiene que mantener, digamos, con este sistema, digamos, todo esto, ¿no es cierto? Entonces eso resulta absolutamente inviable e imposible. Y lo más grave es que, como se decía también, año a año el Estado sigue aumentando y creciéndose como un monstruo de 7 tentáculos que no le... Exactamente. José. Sí. Ya pídanse el micrófono, Bueno, yo lo estoy bueno. dando paso como si fuera una escuela. No, respóndanse, por favor. Acá hay varias cosas que hay que discutir, digamos. Es cierto, los últimos 200 años de la historia de la humanidad han sido de un progreso de la ciencia y la técnica Impresionante. fenomenal. Sí, exponencial, realmente. Sí, 201 años atrás ni se iban a imaginar el proceso que se abría. El problema es quién se apropia de la ganancia, los beneficios y las comodidades de esas mejoras técnicas, científicas, sociales en salud. Porque no ha sido la gran población, digamos. Vaya a África y le puedo asegurar que no se apropió nadie ahí. Siguen muriendo por enfermedades del siglo XVII. Pero sí, no se han apropiado, el conjunto de la población del mundo no se ha apropiado. Lo que sí pusieron el conjunto de la población del mundo fueron los muertos en los desastres de las guerras mundiales, de los bombardeos atómicos, de las invasiones. Bueno, forma parte de eso forma parte de una enfermedad que se llama imperialismo y lucha por los mercados internacionales. Está más descrito eso que, pero la lucha entre los países por los mercados para colocar las mercancías que el libre mercado supuestamente iba a lograr que se vendieran, ha generado las guerras más atroces y sangrientas de la historia de la humanidad. Y hoy tenemos, en el conflicto de Rusia con la OTAN, tenemos ese proceso, la lucha por los recursos naturales, por el petróleo, por el trigo. El libre mercado solo se asienta una vez que ha pasado la máquina de la guerra a cosechar los recursos que la máquina de la guerra dejó desperdigados por todos lados, en los campos de batalla donde mueren los hijos de los trabajadores y no los empresarios. Ahora, José, ¿quién promueve eso? El desarrollo Los líderes políticos. Acá hay 2 líderes políticos que están promoviendo la guerra
y debajo de todo eso una catarbada de intereses inconfesables. Pero son todos económicos, no hay intereses ni morales, ni religiosos, ni espirituales, ni filosóficos. Pero si no los hay, los inventan. Bueno, sí, son la excusa. ¿Viste? Nadie va a matar. Quería tocar el tema de, o sea, Perdón una cosita, nadie va a matar 10 millones de personas diciendo que quiere el negocio que tiene el otro, ¿no? No lo van a decir. Claro. ¿Vos viste en alguien que se vaya a confesar a decirte esto? No, nunca, ¿no? Un Estado chico. Agarra el micrófono. Los estados grandes son los que hacen las guerras, coincido en muchas cosas contigo. Por eso tenés que tener un estado chico, descentralizado, donde vos prácticamente no tengas un poder ejecutivo. ¿Nosotros qué elegimos? Un presidente cada 4 años que es un dictador por 4 años. Impone las leyes en el Congreso, si no tengo mayoría. ¿Quiénes son estos tipos? Entonces, yo no los quiero. Es decir, yo puedo entenderme voluntariamente, hasta no necesitaría la policía inclusive, porque podría hacer acuerdos voluntarios de cómo hacerlo. Y eso existe, ojo, pero por eso te digo, es decir, cuando tenemos los estados grandes que bajan la línea verticalista, ese es el problema que tenemos. Y ahí se suman todos. Gracias a Dios que la gente está pensando mucho y no todos van a la guerra, porque ahí se gastan toneladas para los drones y todas esas estupideces como para matar a la gente sin ponerse uno en la línea de fuego. Pero toma otras guerras, como la Primera Guerra Mundial, iba la gente como idiota a poner el pecho por no sé quién, ¿viste? Por un monarca que ni siquiera está en el frente, monarca, presidente, primer ministro, todos iguales, ninguno, Entonces yo no sé si habrán entrado al cielo, seguro que no, porque deben estar ahí todos, ¿viste? Porque no hay buenos en esto, todos malos. Pero a pesar de todo estamos todos mejor, ¿viste? Es decir, yo quisiera estar no en la guerra de los 30 años, sino en la guerra de hoy. Obvio. Y lejos de una guerra. A ver, César, dale. Gracias que vivimos en la Argentina. Que para el profesor de Historia de Carma, que dijo algo del nacionalismo. ¿Quién fue el impulsor del nacionalismo? La Revolución Francesa. El capitalismo. No. El capitalismo para frenar al comunismo que estaba en Rusia. No, equivocado. Entonces, hay que saber quién fomentó eso, quién fomentó, después se creó un monstruo que nadie lo pudo hablar. Pero no importa, no es lo que vinimos a hablar. No es lo que vinimos a hablar, era para. No, pero viene bien, cuidado, hay que hacer historia, porque esto es consecuencia de la historia. Hay que hacer historia. Esto no nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo despierto, escuchame, lo peor, lacra humana, ¿viste? No, déjame Para, tenemos que ir a un cortecito comercial y volvemos en un minutito. La limpieza y la readecuación de los canales de saneamiento rural benefician directamente al sector productivo, potenciando el desarrollo de nuestra provincia. Trabajamos a lo largo de 374,5 kilómetros de canales, logrando disminuir el tiempo de permanencia de los excedentes de agua en los establecimientos agrícolas, que representan cerca del 70% del PBI provincial. Esto permite asegurar cosechas, una transitabilidad segura de los caminos y controlar los excesos pluviales de las localidades aledañas, previniendo anegamientos, mejorando la calidad de vida de las y los habitantes. Administración Provincial del Agua. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Bien, esto se puso interesantísimo el corte, pero fuimos a hacer, volviendo al tema de la desigualdad, y después vamos a hacer un poco de historia naturalmente, fuimos a la calle a preguntar a la gente qué opinaba de la desigualdad social. Escuchen con atención. Categoría que está siendo ahora entendida, valorizada, y es resultado de
decisiones de políticos, ¿no? Es muy probable, al menos lo que conozco, lo que he entendido, es que la resultante de la propia estructura del poder. La desigualdad social, hay muchas cosas que mejorar, digamos, y creo que se está trabajando desde el espacio, digamos, que cada uno tiene como persona, que creo que cada uno como persona tiene que trabajar, ya sea desde casa, y bueno, los que toman las decisiones tienen que dar los sí que tienen que dar, ¿no? La desigualdad ya está mal, muy mal. Todos tenemos que tener los mismos valores, los mismos derechos y que nos traten por igual a todos. Y que está mal. ¿Por qué motivo? Y porque sí, porque a veces no hay oportunidades para todos por igual. Y más ahora se nota. En todo sentido, a todo nivel, tanto en las escuelas como en la vida cotidiana, en todo se nota mucha discriminación. La desigualdad está obviamente mal, todos tenemos que tener los mismos valores y derechos, nos tienen que tratar como los mismos seres humanos que somos y no hay que haber discriminación, obviamente. Yo tengo entendido que por ahí hay muchas cosas que se puede cambiar. Hoy estamos pasando por un mal momento porque a nadie no nos alcanza lo que realmente ingresa a las casas. Yo creo que no estamos tan mal como se dice, pero tiene que mejorar. Yo tengo fe que vamos a mejorar. Mire, la economía está mal. No hay plata que te alcanza, todo es caro. Y lo que cobramos no nos alcanza. El kilo de carne está a 2.000 pesos. Tener hijos que tienen que dar de comer no te alcanza, ni para vestirles. ¿Qué opina de la desigualdad social? Y que no es justa, sí estamos muy mediatizados, también opinamos sin pensar y lastimamos a mucha gente. Hay mucha desigualdad social. En la parte económica estamos para atrás. Y la parte de género, eso es algo que no tiene nombre para mí porque no es algo común para mí. Yo en el tema que soy cristiana, para mí eso no está bien, digamos. Horrible, acá se siente mucho, se nota mucho. El pobre es muy pobre, el rico es muy rico y hay mucha miseria, sobre todo ahora en la época esta, que se siente mucho el frío, muchas cosas se ve peor. Hay desigualdad en todos los estados, en los sectores de la vida, ¿no? Y no estaría bueno, sería bueno que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Ahora, la desigualdad de género mucho no creo. Creo que las mujeres hemos conseguido nuestros derechos y cuando los queremos hacer valer, los hacemos valer. A mí nunca nadie me pasó por arriba, así que creo que no tengo que necesitar que el Estado me proteja. Ahora, sería bueno que toda la gente tenga las mismas oportunidades de ir a la escuela, de estudiar, los chicos de comer todos los días. No puede haber chicos que coman y chicos que no coman. Esa desigualdad me molesta. Desigualdad que está reflejada en la opinión de los ciudadanos, los vecinos de esta ciudad. Que no les alcanza, que cada vez hay más ricos y más pobres, problemas de desigualdad de género, imposibilidades de llevar la comida, como decía este buen señor, que no les alcanza la plata para comprar un pedazo de carne, ¿no? Eso me parece que es tristísimo y terrible. Sí, me pliega lo que decía la última entrevistada ahí en la calle, que un chico coma y otro no. Y esto está pasando. Eso pasa, y lo que está pasando es que un sector de la supuesta clase media fuerte que tenía nuestro país se está desmoronando hacia los niveles, está cayendo en las líneas de pobreza. Sí, absolutamente. Ese es el fenómeno, no sé llamarlo económico, sociológico que estamos atravesando en esta etapa. Entonces, la carestía, la carencia, la falta de acceder a bienes materiales como la comida, la vestimenta, y ni que hablar, que pocas veces se habla, pero del esparcimiento.
de poder ir al cine, de poder llevar a los chicos a un club de fútbol o de hacer danza o lo que fuera, está inundando el conjunto de la población. Y esa es una desigualdad, que hace retroceder al conjunto de la sociedad, no solamente a quien padece esa desigualdad o esa falta de oportunidades o esos salarios de pobreza, sino que al conjunto de la sociedad, porque lo que logra es una nivelación negativa hacia abajo del conjunto social. Después vamos a que nos explique Charlie. Sí, César. Sí, por eso ahí comparto ahí el problema. Creo que no es el precio de los bienes, sino es lo que ganamos cada uno. O sea, cada vez el poder adquisitivo cada vez es menor. Sí. Es menor. En realidad, si vamos a nuestros vecinos que nos inundan viniendo a comprar acá, o sea, nosotros estamos muy baratos, así que... O sea, pero fue un ciclo. Que nosotros, ¿Vos te acordás cuando íbamos a comprar nosotros Brasil, 2x1, que íbamos a Paraguay, a Uruguay? Bueno, ahora les tocó a ellos. Les tocó a ellos. Argentina es barata para ellos. Pero el problema es que nosotros, el poder adquisitivo que tenemos cada vez menor, y bueno, ahí está. Y es lo que tenemos, esa es la mayor desigualdad que tenemos hoy. César, vos estás representando uno de los sindicatos más fuertes de la República Argentina, que es el de camioneros. Ahora, ¿por qué pasa esto? No hay equilibrio, no hay armonía, no se discute. Los choferes de camiones ganan bien, pero después de verdaderos casi rebeliones que hubo toda la estructura, ¿no es cierto?, el transporte, para conseguir lo que hoy consiguieron. Mirá, ¿por qué no lo consiguen otros? Te digo para ponerte en contexto. Hoy un camionero bien pagado con 15.000 kilómetros recorridos en el lomo al mes, todo, y hoy está en $1.000. Son 500 lucas. Para acá es buena plata. Es buena plata. Pero hace 6 años atrás cobraba 3.000, 3.500. No, por eso. No, yo te estoy destacando eso, ¿no es cierto? El éxito. Bueno, pero ¿y por qué no lo consiguen otros? El problema es ese, o sea... Porque es una apuesta a ver quién la tiene más larga. ¿Cómo es la cosa? Sí, no, seguro. Después cada uno y cada área de las actividades no es lo mismo y no es la misma ganancia y que la pueda trasladar directamente a precio. O sea, el empresario transportista lo traslada automáticamente a precio, y lo mismo que cuando aumenta el combustible lo traslada a precio, y eso es lo que termina trasladando el precio después al consumidor, a la gente. Rafael, ¿vos crees que esto es así? El éxito para conseguir salarios equilibrados termina siendo una pulseada de poder. Así es. Yo creo que, digamos, la desigualdad en todos los estamentos de nuestra vida social, con excepción de la clase privilegiada, es así porque esa no sufre, esa no, digamos, pero esta desigualdad lo que genera es una gran, como diríamos, frustración. Entonces la frustración trae otro tipo de actitudes, ¿no? La envidia, el resentimiento, la bronca, la impotencia, y genera también violencia, ¿no? La violencia es fruto, creo que, de una sociedad desigual, porque el que no tiene oportunidades mira como con bronca, con odio, digamos, ese sector privilegiado que sí tiene posibilidades de unas condiciones de vida mejores en las que él puede acceder, ¿no? Charlie, vos capaz que lo conocés, Peter Waldman, que era un alemán, un economista que empezó a estudiar, ¿no es cierto?, dentro del contexto de dificultades, la puso a la Argentina como, somos un ejemplo, los japoneses también nos estudian como si... Claro que somos un ejemplo, no, él no lo conozco, pero somos un ejemplo. Él asignaba a las dificultades que tenemos la Argentina a los grupos de poder que tienen un pensamiento estructural muy particular. Mira, yo te puedo decir una cosa, no lo conozco, yo me acuerdo que Samuelson y no sé qué otro economista impulsó la dicha que la Argentina era un caso rarísimo de estudio, país con grandes recursos, sin embargo, gran pobreza e imposibilidad de poder salir adelante. Nadie lo entiende, ni nosotros lo entendemos. Pero yo te puedo decir una cosa, una de las raíces de este tema está en una cosa que decía Smith, 1776, en su libro que se llamó La riqueza de las naciones. Y la riqueza de las naciones, él la definió, es el trabajo. Pero es el trabajo productivo, no estar sentado en un escritorio no haciendo nada. Es el trabajo productivo, el trabajo que genera cosas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos está faltando. Primero, la mitad de lo que uno ingresa o gana va a parar al Estado, porque los impuestos son altísimos. Un poquito más de lo que nosotros estamos siendo prácticamente
esclavos tributarios, es decir, le entregamos nuestros dineros al Estado, con lo cual parte de que aquel señor que me daba mucha pena que no podía llegar a fin de mes, era porque parte de su dinero que lo había ganado termina en manos del Estado, que hace cualquier cosa. Entonces, vamos a empezar por ahí, primero. Y segundo, vos también tenés un Estado gigantesco que genera trabajo para 3 millones de manera directa, e indirectamente 6, 7 millones, que es una locura, porque la mayor parte de esa gente no produce casi nada. Entonces, la poca producción acá digamos, se concentra en un sector agrícola muy productivo, altamente productivo, capitalizado, tractores, qué sé yo, sector de transporte también, los camiones, pero tampoco es muy productivo porque tendríamos que tener buenas vías férreas y usar el río Paraná para poder transportar toda esta mercadería de una manera más barata. El camión es bueno para distancias cortas, pero no para... Eso lo podemos discutir. No te discuto. Hoy el camión es más barato. Chaco, Rosario es más barato que ir por el río. Sí, sí, porque, pero debe haber algún otro... Termina de cerrar, si lo llevan los paraguayos, porque nosotros no tenemos transporte. Por eso. Espera que quería terminar. Claro, las barcazas que construimos, no sé dónde están, se las comió la vaca. No tenemos nada, no tenemos transporte. Espera que quería terminar. $20 la tonelada de Barranquera a Rosario. Más el traslado bueno, ese es un acá tema a Rosario, que habría que analizarlo. Te termina siendo más barato ir en Sí, camión. porque esto es Argentina. En el resto del mundo el transporte fluvial es el más barato que hay. Pero en Argentina no, así funciona. Pero de cualquier manera tenés un montón de gente que no produce, muy poca gente que produce para todo el resto. Eso te tira la productividad total para abajo. Claro. Y vos no podés tener buenos salarios con productividad baja. Es imposible. Entonces vos tenés una economía como el Japón, sin recursos, pero con trabajo productivo y viven muy bien. Lo mismo pasa con los europeos, que también tienen ciertos problemas, ojo, porque se están empezando a rascar un poco y el Estado les está creciendo mucho, guarda el pomo, porque ahí vos tenés inflación y todo eso. O sea, el mundo está teniendo muchos problemas, sobre todo después de esta famosa pandemia con su cuarentena, de haber generado medios exagerados de pago y todo eso. La inflación está así, nosotros somos campeones en eso. Pero nosotros, hasta que no hagamos los ajustes necesarios en el mercado laboral, impositivo, bajando los impuestos violentamente, liberando los mercados de cambio y todas esas cosas, eso se hace con tiempo, no es de un momento a otro. La desigualdad va a seguir floreciendo. Totalmente. Este es un país que me da bronca. Vivo acá yo, no es que vivo en Cambridge. No, vivo acá. Y sin embargo yo cuando voy a Buenos Aires o paso por las grandes ciudades, porque viajo en auto, no viajo en aerolínea, bueno, me agrada, entonces estoy viendo que en las grandes ciudades se concentran grandes miserias, me da bronca. Las villas de emergencia, todo eso me da mucha tristeza y mucha bronca, porque están ahí, no las ves en Pergamino, ni en el campo, nada por el estilo. Sí, están en los conurbanos. Entonces ahí vos tenés ese país, son dos países. José. Sí, yo... llamarle la atención a lo que decía acá el amigo, de que uno en un escritorio no puede producir nada. A veces sí, estoy hablando de acá a la esquina, acá una cuadra. Con ese pensamiento Macri cerró el Ministerio de Ciencia y Técnica, una de sus primeras medidas. Entonces hay que ser responsable a la hora de decir las cosas, porque si no parece que es un mundo de ñoqui y este país, su clase obrera, sus trabajadores son maravillosos. Y por suerte hay sindicatos que pelean por los intereses de sus trabajadores y le arrancan a las patronales el dinero que no le quieren pagar para vivir lo mejor posible que se pueda vivir en las condiciones de existencia que hay hoy para la humanidad. ¿Por qué los trabajadores de este país del mundo se van a conformar con vivir por debajo de los estándares medios de riqueza y de acceso a la cultura y la educación y a la alimentación? ¿Por qué los trabajadores se tienen que conformar con que los precios cuidados sean todos fideos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Ahora, José, ¿quién regula eso? Eso
El Estado. Hoy lo regula el Estado. Sí, bueno, hoy, por eso cuando al principio de mi intervención yo decía, acá la población le tiene que dar un fuerte bofetón a toda la clase política de todos los partidos para que reencauce la economía. Porque no puede ser que con este descalabro económico que estamos viviendo, es lo único que piensa el gobierno en pagar la deuda externa y no en subirle el salario a los jubilados. Que ustedes en el tablero ajedrez no son peones, ¿eh? Ustedes son una torre, un alfil, ¿no es cierto? O un caballo, ¿eh? Ustedes juegan fuerte, sin embargo están acompañando al Estado. Sí, ¿qué es acompañar al Estado? Ahora están, ¿no es cierto?, negociando con uno con otro, están al lado de los dirigentes y todo lo demás. Es decir, son copartícipes de propuestas conocidas que no funcionaron y de las que están proponiendo que sabemos que no van a funcionar. Que cada uno responda a lo que el saldo que le quepa. Yo hablo por mí. Claro, por supuesto, pero yo voy a la importancia que tienen ustedes. Yo milito en una organización social, una organización piquetera. Ahora últimamente nadie quiere decir que son piqueteros. Una organización piquetera que conquista y le arranca a ese Estado gordo y bobo que dice él, le arranca reivindicaciones para pibes de 14 merenderos que pero que pagamos nosotros, sí, no es que paga el Estado, el Estado lo pagamos nosotros. Menos los grandes empresarios, la paga toda la población con el IVA. Sí, claro. Los empresarios la fugan, las offshore, el empresario prebendario coincido contigo. Bueno, pero yo no soy empresario, yo soy... Bueno, pero los defendés, sos su vocero acá adentro. No soy su vocero. Porque vos fijate, esa diatriba a favor de los empresarios, pero no mencionaste que la plata del ANSES que se utiliza para pagarle subsidio a las empresas en este país supera ampliamente a los subsidios a los desempleados en este país. Hay que entrar y mirar en el presupuesto del ANSES. Que subsidiar yo. Primero cortemos el subsidio a los empresarios que se la fugan todas. Tampoco. Yo no subsidiaría a nadie. Primero cortémosela a los empresarios porque primero se la van a cortar al señor que no le alcanzaba la carne para comprar la carne y después por algún motivo se la van a dejar. Saquémosela todo, saquémosela todo, que todo, porque a mí me da pavor cuando hablan de que hay que... Van a bajar los precios, te aviso, Sí, seguramente. Si nadie les compra nada, se les cae la mercadería a las góndolas en el supermercado. No te creas. Por favor. El precio no lo pone el que produce, el precio lo pone el que compra. No es verdad. Yo me quería comprar a mitad de precio la carne. Eso es mentira. No sé qué país. Está a 2.500 pesos el kilo de asado. Ese es el problema. Esa es la ley de gravedad en economía. El precio no lo pone el que produce. 1.000 pesos y comprarme 20 kilos de asado. En Alemania, en todo, que estudian en la Argentina. Por eso estamos nosotros acá. Nosotros somos un ejemplo de economía que va en contra de la ley de gravedad. Por eso, el fenómeno en el mundo es el rescate por parte de los bancos por parte del Estado. Yo no rescataría ningún banco también, escuchame. Los cierro los bancos centrales, son una vergüenza en el mundo. Los bancos privados, los bancos privados. Los bancos es otra cosa, es un negocio como cualquier otro. Como cualquier otro no. Pero está protegido por el Estado, porque uno de los mercados más protegidos en el mundo es el sector financiero. Y es el menos que productivo. se acuerdan con los gobiernos a través de los bancos y es el menos productivo para llenarse de guita. Pero es el menos productivo. Son unos parásitos que le chupan la sangre a la población. La cantidad de parásitos que hay, ese es uno. Esos son los parásitos más grandes. Le cierro el banco. El banco central no, los bancos privados. Empezás por ahí. No el banco privado. Hay que nacionalizar. El Banco Nación es distinto que el Banco Galicia, por favor. El Banco Nación son todos. Ahí sí que tenés más parásitos, ¿viste? Vos decís que el Banco Galicia son unos. No, pero ahí si vos no laburás, hay otra cosa. Los empleados. Pero no importa. No vamos a entrar a particularizar. Y no, pues entramos a particularizar, tenemos que hablar de cosas puntuales. Entonces ahí se cae el mito de que el Estado es el problema. El Estado es el problema porque está a la vista. No, los políticos que lucran con el Estado son el problema. Ellos son el problema. Porque el Estado tiene. ¿Y de dónde salen esos políticos? De las universidades públicas, qué sé yo, no sé. Van a venir, algunos de la universidad pública sí. Y yo me recibí. Y no soy. Imagínate si te hubieran dicho, no, vos no estudié, el Estado, vos no estudié. Andá, pagate la privada. Sí, pero te digo, cuando yo escucho esta parte de la derecha, qué sé yo, que dice, no, saquemos los subsidios, saquemos los beneficios que tienen, listo, sacá todo y que vos cobrás tu sueldo completo nomás y andá a pagarte la salud, andá a pagarte todo, andá a pagar la educación, pagar la luz como corresponde, todo. Se puede hacer,
Se ha hecho, en este país se hizo. Te va a quedar lo mismo que están cobrando ahora. Y Este vamos a país hacer antes lo que mismo. tuviera la ley nefasta de obras sociales, que es la ley de Onganía, te aviso. Pero me estás diciendo, yo pague la luz que corresponde, que le pague a mi hijo la educación, que le pague la salud, que pague la salud en todos lados. Y al final de cuentas, después me estás diciendo que voy a cobrar lo mismo. Me va a quedar a fin de mes, me va a quedar lo mismo. No sé si te va a quedar más o menos, pero vas a tener mejor resuelto tu problema de salud y de educación. Estás hablando de algo, de hacer un cambio, y también es tu idea, pero vas a hacer un cambio, pero que no le vas a dar un beneficio a la población. Pero funcionó, porque acá, antes que venga el gobierno y se haga cargo de la beneficencia pública, el estado del bienestar y toda esta cosa que es destructor, es decir, acá en nuestro país y en muchos países y en el mundo existían distintas asociaciones voluntarias. La Asociación de Socorros Mutuos Española, italiana, tenían sus hospitales, sus afiliados que se juntaban para cuidar de su salud. Todos ponían todos los meses, con eso compraron un edificio, contrataron médicos y todo ese era un conjunto grande de gente que ponía todos los meses dinero, pero no lo ponía obligatoriamente en ANSES, que distribuía acá, que la obra social, que eso... No, iba cada uno a donde quería. Y ahí ponía su plata y tenía su salud. Su educación también, tenían escuelas, y de alguna manera había subsidios para distintas cosas dentro de esas organizaciones de beneficencia. Y funcionaba muy bien. En la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1910, habían 1.200 asociaciones de ese tipo. En Rosario había menos, porque era una ciudad más chica, pero existía y funcionaba. La iglesia mismo ejercía una gran labor de beneficio con Cáritas. Claro. Y es más, yo prefiero poner mi plata en Cáritas y no dársela al Estado, que no sé a dónde va. Pero acá tenemos un ejemplo con Latente, que es Ciudad Limpia, ¿no? Por ejemplo. También. ¿No es cierto? Sí, con el tema de mismo acá, el tema del Garrahan, también no sé quién es el señor que Ciudad Limpia. Ahí está. Claro, es un yo no caso quiero dar concreto. nombres, pero, ¿no es cierto? La agrupación Ciudad Limpia. Yo no sé. Y en alguna manera también lo hacen ustedes. Y ustedes también tienen sus beneficios, Claro. pero a veces son obligados, convengamos. ¿Quiénes son obligados? Y a entrarte yo estoy trabajando en un gremio, en la UOCRA, o estoy trabajando allí, estoy obligado a ir a ese sindicato. No puedes decir, che, yo me quiero afiliar a este otro porque me ¿Estuviste gusta afiliado más. jamás a un sindicato? No tenés ni idea de lo que... No, en mi vida, gracias a Dios. Pero nadie va. Nunca estuve en un gremio. Podés hablar... O sea, libertad sindical hay. O sea, yo puedo estar afiliado a cualquier sindicato. Ahora, el convenio colectivo que aplica para pagarme mi sueldo... Bueno, pero ese es el convenio colectivo. O sea, pero ahí está el problema. ¿Sabes por qué podés el convenio colectivo? ¿Sabes por qué puedes hablar tan livianamente del trabajo y lo demás? Porque nunca trabajaste con un patrón. Sí. ¿Cómo que no? Hubiera trabajado con un patrón. Te hubiera dado a conocer patrones míos. Que cobren lo que les quieran dar. Porque sí siempre trabajaste en negro, por eso. No. En gran parte de mi vida sí en negro y no me fue tan mal. Es decir, que dicho sea de paso, es una buena manera de poder hacer más plata, porque no tenés nadie que te saque parte de tu ingreso. Por eso, sí. Eso gracias a la universidad pública a la que pudiste ir. No, yo he pagado mi universidad. Dale, vamos. Rafael, se nos acabó el programa, me están haciendo señas. ¿Qué nos queda? ¿Un minutito? ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. Tenés un minuto para cerrar. ¿Viste? ¿Cómo hacemos para conseguir un poco más de igualdad? No, yo creo que la instancia que necesitamos es la del diálogo, del encuentro, ¿no? Digamos, ponernos de acuerdo sobre algunos puntos. Porque yo, digamos, descreo mucho en esas posturas así como muy extremas, como la que tenía el compañero, digamos, porque creo que eso, de alguna manera, eso de, digamos, darle que el pueblo le dé una lección, digamos, porque, a ver, yo digo, el fenómeno Milei es un fenómeno que tiene explicación justamente a partir de allí, ¿no? Y me parece que, digamos, permitir que emerja en la sociedad una figura tan, digamos, que me impresiona a mí, ¿no? Su postura ideológica y sus planteamientos. Un poco violento, ¿no? No solamente violentos, sino que son profundamente perturbadores, digo yo, porque, digamos, son discursos que se hacen que a la hora de las papas, cuando uno tiene que realmente gobernar, lo complicado que puede resultar, ¿no es cierto? Lo violento que puede resultar. Imaginemos lo que puede significar que este hombre lo meta a muchos diputados. Se nos complica mucho más la cosa. Pero bueno, digo eso, me parece que es importante que nos pongamos de acuerdo sobre 5 puntos. 10,
dice la Conferencia Episcopal Argentina. Pero 5 puntos, que nos pongamos de acuerdo y trabajar sobre eso. Bien, señores, el programa se nos acabó. Bueno, decían 5 puntos, quizás sean menos, 3 puntos, ¿no? Pero también destacaba Rafael. Crecimiento, hay que volver a crecer. A crecer, no, naturalmente. Estamos estancados económicamente. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Y la pobreza aumenta. Correcto, esto no hay ninguna duda. Yo creo que somos todos conscientes, por eso ha habido acá un intercambio de opiniones con distintas visiones, pero fíjense que es para destacar, en los desafíos se hacen discusiones a veces profundas con temas delicados como este, pero dentro de un marco de armonía. Y hoy, como en este caso, hasta hubo humor en el medio. Ahora, ¿por qué no se consiguen estas cosas en los estamentos donde tienen la capacidad y la posibilidad de decidir los destinos de todos nosotros? Porque hay intereses. Claro, me dice Charlie, porque hay intereses, sin ninguna duda. Acá también hay intereses. Sin embargo, hay cosas comunes. Las cosas comunes es erradicar la desigualdad entre todos nosotros. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Sabías que el agua que llega a Sáenz Peña se distribuye a través del segundo acueducto y abastece a 26 localidades del centro y sudoeste chaqueño? Además de su extensión en cañerías, cuenta con obra de toma, planta potabilizadora, centro de distribución y redes domiciliarias para garantizar el acceso a las y los vecinos de estas localidades. SAMEP, Chaco, Gobierno de Todos.